3, 2, 1, 0. Ingeniería industrial, análisis multivariado y funcional. Grupo conformado por Jason Darío Amortegui Enciso, Diego Armando Rubio García, Juan Carlos Gaviria Patiño. Guía 3, funciones de varias variables. Instrucciones específicas para el desarrollo del producto, actividad 2. Competencias. Conocer diferentes tipos de funciones, así como sus aplicaciones. Conocer el concepto, propiedades y aplicaciones de los límites. Conocer el concepto, las propiedades, las aplicaciones y la interpretación de la derivada y de las derivadas parciales. Conocer el concepto de las propiedades, conocer el concepto, las propiedades, las aplicaciones y la interpretación de la integral, integrales dobles e iteradas. En grupos no más de 4 integrantes resuelven las siguientes actividades: aplicaciones de las derivadas parciales, aplicaciones de integrales dobles. Debemos hacer un video y subir el archivo con unas especificaciones que se detallan a continuación. Iniciando con las actividades, tenemos la primera tarea, donde nos piden desarrollar un ejercicio. Entonces leo el enunciado. Una fórmula utilizada por los meteorólogos para calcular el factor de enfriamiento del viento, temperatura que se siente en el aire real al tomar en cuenta la presencia del viento es, y nos dan la fórmula, donde T es igual a F de TDS, donde T es la temperatura y S es la velocidad del viento, igual a 35.74 más 0.6215 T menos 35.75 S elevado a la 0.16 más 0.4275 TS elevado a la 0.16 y todo esto mayor que 1, donde T es la temperatura real del aire en grados Fahrenheit y S es la velocidad del viento en millas por hora. Entonces, en el primer punto que piden, en el A, es la pregunta de cuál es el factor de enfriamiento del viento cuando la temperatura real del aire es de 32 grados Fahrenheit y la velocidad del viento es de 20 millas por hora. Y nos piden hacer la interpretación en grados centígrados y kilómetros por hora. Como nos dan las dos variables, entonces lo único que nosotros hacemos es tomar la fórmula que les enuncié hace un momento y reemplazamos por las variables que nos dan. Esto hacemos la operación y los cálculos matemáticos y esto nos dice que da 19.9856. Por lo tanto, podemos decir que a 32 grados Fahrenheit o 0 grados centígrados y a 20 millas por hora o 32.1868 kilómetros por hora, hay un factor de enfriamiento del viento de 19.9856. Nosotros este ejercicio para verificar que su veracidad también lo desarrollamos en la plataforma MyLab en el software. Y aquí a continuación vemos el planteamiento y vemos que el resultado que está en amarillo coincide con lo que les acabé de mencionar. Ahora vamos a continuar con el punto B y mi compañero les va a explicar qué debemos hacer. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. Dice, punto B, si la temperatura es de 32 grados Fahrenheit, ¿en cuánto cambiará aproximadamente el factor de enfriamiento si la velocidad del viento aumenta de 20 a 21 millas por hora? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, como la temperatura es constante, vamos a realizar la derivación respecto al factor de enfriamiento. Entonces, hacemos su derivación, su respectiva derivación, ¿para qué? Para poder encontrar ese valor, poder tener los valores constantes y tener un resultado. Al hacer las operaciones matemáticas que damos las respuestas, encontramos un resultado negativo. ¿Y esto a qué se ve? Si lo interpretamos de manera, digamos, bueno, coherente respecto a lo que se está planteando,
podemos ver que la temperatura está decreciendo porque es de forma negativa. Entonces, ¿qué dice? Que si la temperatura decrece, los 0.2851 grados Fahrenheit, es si la velocidad del viento incrementa de 20 a 21 y digamos que es inversamente proporcional. Para ese caso, lo que vamos a hacer, pues para corroborar, siempre lo que hacemos es que usamos un código en MATLAB donde planteamos en la función y buscamos las variables y vamos haciendo un desarrollo para ver qué resultado nos arroja y efectivamente también tenemos un resultado favorable o coincide con nuestro análisis y nuestros cálculos manuales. Entonces aquí tendríamos el primer resultado de lo de la pregunta B. Luego nos están planteando algo y es el punto C, que es calcule el factor de enfriamiento del viento para la ciudad de Bogotá y Cali al mediodía a las 4 p.m. Entonces, para poder primero tener esos datos, tocó tomarlos. Aquí tenemos estas referencias de donde se tomaron. Y aquí tenemos una tabla donde tenemos la temperatura en Fahrenheit y vientos en millas por hora. Entonces, aquí tenemos a las 12, a las 4 en Cali y en Bogotá. Este resultado, pues simplemente lo que hicimos, como ya teníamos una ecuación planteada, una función, lo que hicimos fue reemplazar valores, pues no quisimos repetir, ya que aquí ya lo habíamos visto, no quisimos repartir valores, reemplazamos y tenemos los coeficientes y los números del factor que nos da a las 12, es de 82.62, el factor de enfriamiento, a las 4 tenemos una diferencia, casi como de 8, luego en Bogotá, vemos que en Bogotá tenemos un factor de enfriamiento mucho más pues un número más bajo respecto a la ciudad de Cali y pues podemos observar que las diferentes factores respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces ahí concluimos el punto número 1 que quisimos mostrar. Ahora vamos a continuar con el punto número 2 sobre el tema el tema que tenemos que ver con la área del cuerpo y nos va a explicar el compañero Jason. Listo, muchas gracias Juan y Diego. Entonces, ahora vamos a ver la tarea número 1 del punto 2. Entonces, ¿qué nos plantea el ejercicio? El ejercicio nos plantea que hay una fórmula S, la cual nos proporciona el área en la superficie del cuerpo humano en metros cuadrados, teniendo en cuenta las variables de peso y altura, la primera en kilos y la segunda en centímetros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hallar las derivadas parciales respecto a cada variable. Por tanto, y para hacer como de pronto un poquito más llevadero el ejercicio, lo que vamos a pasar es los decimales los vamos a pasar a fraccionarios. Por tanto, nos queda aquí como está en la primera fórmula. Y posteriormente lo que hacemos es hacer la derivada parcial respecto primero a W, que es el peso, y posteriormente de acuerdo a la altura, que es H. Por tanto, tenemos que la derivada tiene un resultado respecto a W de 13.021 H elevado a la 29 sobre 40. Esto dividido en 2.500.000 W elevado a la 23 sobre 40. Y respecto a la derivada con respecto a H, que es la altura, tenemos que es 13.021 W elevado a la 17 sobre 40 sobre 2.500.000 H elevado a la 11 sobre 40. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Como nos dice el punto, lo que vamos a hacer es utilizar esta información de las ecuaciones con los datos de nuestros compañeros. Entonces, aquí tenemos la tablita con cada uno de nuestros valores. Ahora lo que hacemos es, como ya tenemos cada una de las ecuaciones, lo que hacemos es reemplazar con nuestros datos. Y por último, lo que hacemos es, para que sea un poco más ordenado, ordenarlos aquí en una tabla, pues para evaluar bien cada uno de los datos. Entonces, ¿qué quiere decir el factor de enfriamiento? Nos quiere decir que, qué pena, factor de enfriamiento. ¿Qué nos dice el tema aquí de las derivadas parciales con respecto al peso y con respecto a la altura? Nos dice que la superficie del cuerpo humano en metros cuadrados va a tener un cambio de 0.012 respecto a la modificación de la variable W. Entonces, eso nos quiere decir. Y pues con el de cada uno.
Posteriormente a eso, lo que hacemos es también hacer una comprobación en MATLAB, teniendo en cuenta la fórmula que nos dan y sacamos las derivadas. Entonces, haciendo la comprobación nos dan exactamente los mismos cálculos que lo que nos dio pues haciéndolo de forma manual. Y pues eso sería todo. Espero que se haya entendido y que si surgen dudas, pues en los comentarios ahí por favor nos hagan llegar esas dudas que tengan. Muchas gracias. Digamos que para complementar lo del compañero Jason en cuanto a este factor, se puede ver, o un ejemplo podría hablarse en el tema de la medicina, es digamos, esta expresión que da de cada una de las derivadas. Por ejemplo, dicen que en medicina se usa mucho para calcular la cantidad de medicamentos, ya que esta va directamente proporcional a su altura y el cuerpo, pues depende de la persona su masa corporal y también todo su tema de estructura física, se usan valores que se calculan por medio de este método. Entonces, usan este tipo de fórmulas, porque si solo calcularíamos el área del cuerpo como reemplazando valores, tendríamos un valor general, pero ese valor general no lo podrías tomar como primera opción para el tema, digamos, de medicamento. Entonces, lo que es que con la derivada con respecto a estas dos variables, pueden encontrarse un factor para poder calcular ese determinado medicamento que va a ser acorde para no generar una sobredosis al cuerpo y una muerte pues por causa de mucho medicamento. Entonces estos factores se usan mucho para este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces queremos agradecerles y cualquier cosa, como dice el compañero Jason, estaremos ahí para responder sus dudas. Buen día, buena noche.